Por ejemplo, la torta de jamón mexicana la conocimos por el Chavo del Ocho. Okay. Es el mejor humorista mexicano, Chespirito. Aquí de México en general lo odian. Argentina lo amamos. Alejo, ¿qué es lo que encuentras en Argentina, pero que es como importado desde México? Para mí, o sea, algo que somos fanatiquísimos, no solo en Argentina, sino que me parece que en toda Latinoamérica, es el Chavo del Ocho. ¿Y eso? Que a mí me da mucha risa porque mis amigos y amigas de aquí de México en general lo odian. Es como algo que yo les digo, aparte yo a propósito para joder, les digo como, es el mejor humorista mexicano, Chespirito. Me quieren destruir a patadas en la cabeza, pero en Argentina lo amamos. Okay. No sé si las generaciones de ahora, yo soy una persona muy mayor, tengo 75 años, y como que mi generación por lo menos, el Chavo y los Simpsons son dos cosas que se pasan, por ejemplo, en un canal bastante conocido allá que se llama Telefe. Ajá. Al mediodía, los sábados y los domingos, había maratones del Chavo y de los Simpsons. Órale. Por ejemplo, la torta de jamón mexicana la conocimos por el Chavo del Ocho. Ok. ¿Y el doblaje es como mexicano o...? Mexicano. No, Okay, sería muy divertido. Che, el boludo. Chavo dice, che, pelotudo, dame una torta de jamón. No, es el original. Es el Ok. original. Es aguas frescas. El concepto de pagar la renta. Nosotros no decimos renta, decimos alquiler. Alquiler. Entonces, todos esos conceptos los conocimos por el Chavo. Ok. Lo amamos. Qué padre. ¿Y cuántas veces ustedes ganaron el mundial ya? 3. ¿3 veces? No, pará. Sí, 3. ¿Sí, 3? Sí, soy el peor argentino porque no soy futbolero. O sea, en los mundiales sí, yo te actúo el fanático, hago todo lo que hay que hacer, pero no soy de seguir fútbol. Ya. O sea, no logro comprender la pasión del fútbol. Por ejemplo, en Alemania, ustedes son muy reconocidos. Las barras argentinas, o sea, de cada fanático alemán es una vez en la vida ir a Argentina y ver, no sé, el River contra Claro. Boca. Sí, es que es un folclore. Argentina ama el fútbol. O sea, hay dos cosas que amamos: el Chavo del Ocho y el fútbol. No, mentira. No, pero el fútbol es algo que es como se respira. Mis amigos de Santa Fe, yo soy de una ciudad que se llama Santa Fe, los dos equipos son Colón y Unión. Ok. Y son como, se juntan a ver Colón, van a la cancha todos juntos. Se amargan si Colón perdió el domingo. A mí me chupa 3 huevos si Colón perdió el domingo. El otro día estoy perfecto. Pero sí, hay como un fanatismo muy grande por el fútbol. Órale. ¿Cuál es la bebida favorita de los argentinos? No sé si atreverme a decir que es la bebida favorita de los argentinos, pero el Fernet con coca. El Fernet en realidad es una bebida italiana. Sí. Nosotros tenemos mucho de italianos porque en la época de las guerras Claro. hubo mucha inmigración, tanto italiana como española. Sí. No sé si viene de ahí, pero podemos inventar como que viene de ahí. El Fernet con coca se hizo muy popular. Ok. Se puede armar de distintas maneras. Lo puedes tomar en tu casa, con un vaso común, o si no está lo que se llama el viajero. ¿Y ese cuál es? Es cuando sales, o sea, te vas de fiesta, te llevas tu Fernet. Entonces eso se prepara. Mira, si lo tuviéramos acá lo hacemos. Se prepara como Lali Espósito, que lo hizo en un programa de España. Yo quiero ser la Lali Espósito de este programa. Entonces quiero preparar el viajero, pero no se puede. Le agarras una botella de plástico, Ajá. como una botella de Coca-Cola. La cortas por la mitad. La cortas. La quemas. Quemas el borde para que no te corte los labios, digo, el plástico cortado. Entonces lo quemas. Y ahí armas la bebida, pones mucho hielo. En realidad el Fernet se supone que se prepara 70-30, o sea, 30% de Fernet y 70% de coca. Ah, pero los TikToks que he visto era al revés, creo que 70... En realidad- Fernet. No, 70 de Fernet es mucho, 70 de Fernet es mucho, te mueres de una intoxicación. No, pero en general yo creo que se arma más 60-40. Ok. 60-40 me parece que es mejor. Entonces le pones 40 de Fernet, primero mucho hielo, luego la Coca-Cola y para mí, detalle fundamental que no puede faltar, que no todo el mundo lo hace, el chorrito de Fernet final. Ok. O sea, es Fernet 40%, 60 de Coca y luego un chorrito de Fernet, claro, una caricia. Órale. Eso es como muy popular. Se estila mucho en una provincia que se llama Córdoba, que es hermosa, pero se toma en todo el país. Ya. Es como muy característico de Córdoba, el Fernet y el cuarteto, que es una música. Es que su gastronomía es bien padre porque también hay mucha fusión, ¿no? Sí, Hace muchísimo. poco me enteré y de ahí lo empecé a amar
que ustedes también son los super maestros de la pizza. Sí, nosotros decimos que somos los super maestros de todo. No sé si somos tan super maestros de todo, pero bueno, vamos a decir que sí. La pizza argentina es muy rica, me encanta. Hay dos tipos de pizza, que es como la pizza al molde, que es un poquito más alta, Sí. o la pizza a la piedra, que es como más finita. Con chimichurri. Así que depende si te gusta gruesa o finita, Sí. tú eliges la que te quieres comer. Bueno, chicos, ¿qué pasa esto? Ya todo mexicano. Sí, carnal. total. Sí, es muy rica la pizza argentina. Oh. Se extraña la pizza argentina. Hay lugares acá en México que hacen pizza argentina. Choripán también me gusta. Choripán, claro. Bueno, eso se va en Buenos Aires, esto se va mucho a lo que es la costanera. Ajá. Y están los carribar, los carritos, que hacen choripán, morcipán, bondiolitas, con chimichurri, con salsa criolla. Está bueno. Es que ustedes comen bien. Sí, comemos bastante bien, la verdad que sí. En todo sentido. Oye, ¿y cuál es la percepción allá de México que tienen en Argentina? Yo creo que bueno, hay muchos argentinos y argentinas se vienen para México. Es como un destino bastante elegido. Ya. Yo, por ejemplo, que soy actor, me parece que el mercado aquí en México, el mercado artístico, digamos, está muy bueno. El argentino también, ¿eh? Pero acá siento como que hay como una cosa más grande en cuanto a producciones. Está muy cerca de Estados Unidos también. Entonces eso hace que se venga a filmar mucho. Después está la percepción de lo peligroso y todo eso, que la verdad que yo viviendo en los dos lugares no noto mucha diferencia, digo. Entre Buenos Aires Entre y Ciudad de Argentina y México. México, digo, sí, está bien. O sea, hay temas que por ahí son distintos en un país que en el otro, pero no siento, o por lo menos no percibo en mi día a día que México sea más peligroso Ok. que Argentina. Me parece que... Yo siempre también tengo la teoría de que cuando viajas a todos los lugares donde vas te dicen como, cuidado que es muy peligroso. Me pasó en Colombia, por ejemplo. Estaba viajando por Colombia, entonces, por ejemplo, yo estaba en Cali, me iba para Medellín. Entonces los de Cali me decían, cuidado con Medellín, que es muy peligroso. Después me iba de Medellín a Bogotá. Entonces los de Medellín me decían, cuidado con Bogotá, que es muy peligroso. ¿Cómo que todo es peligroso? Basta. O sea, déjenme viajar en paz. Así que nada, yo tengo la teoría de que si te tiene que pasar algo, te va a pasar. Claro. En cualquier lugar. Sí, así me decían cuando yo antes viví en Guadalajara, y ya Ujú. luego me mudé a Ciudad de México, y ya mis compas de Guadalajara dicen, no manches, Ciudad de México, güey, aguas con las carteras, Claro. ¿no? Así Qué dicen. rica la birria de Guadalajara. Es buena, Oh, sí, en las 9 esquinas. sí, ándale, sabes, cerca Sí, sé del, todo. del centro, y bueno, en general, es muy buena comida en La Guadalajara. jericaya. Sí, El también. postre, uff. Hay un Que chingo se de enojan cosas. cuando les dices que es un flan. No es un flan. Jericaya. Tejuino, ahí también está buenísimo. Tejuino probé, sí, probé. No me encantó, la verdad. ¿No? Perdón, perdón bien. a don Tejuino, pero no. Oye, ¿qué sientes, qué percepción en general tienen los mexicanos de los argentinos? Que somos insoportables, mamones, que nos creemos los más lindos del mundo, los mejores. Y bueno, no nos creemos, somos. No es cierto, no es cierto. Sí, hay como esa percepción, es verdad, es verdad. Yo siempre digo, entiendo un poco la percepción, es verdad que hay como una imagen del argentino mamón. Yo lo que siento es que, habiendo viajado porque me gusta viajar, conocer lugares y qué sé yo, reconozco que a veces somos medios infumables cuando viajamos, o sea, como en Ok. otros lugares. Ya, Yo te aseguro y les aseguro a todos y a todas ustedes que si van a Argentina, van a amar a los argentinos. O Ya. sea, los van a tratar y las van a tratar genial. Siento que sí somos muy cálidos con la gente de afuera, con los extranjeros y las extranjeras, que tenemos como esa cosa de recibir bien. Nos gusta que vaya gente de afuera. Pero es cierto que a lo mejor la percepción general del argentino o la argentina en otro lugar no es tan positiva. ya. Pero yo siento como, por ejemplo, en México es como, pues son palabras muy fuertes, pero entre amor y odio un poco, ¿no? Sí, sí, obvio. O sea, sí les tenemos- tienen cariño a Sí. veces. A mí siempre me dicen, sos el único argentino que me cae bien. No sé si me están mintiendo vilmente, es lo más probable, pero bueno, sí. Pero a veces. ti te dicen eso. A mí me dicen eso. A la madre. Sí, me dicen, sos el único argentino que me cae bien. Digo, bueno, ya sé que soy genial, pero tampoco para que critiques a todos mis compatriotas. ¿Cómo describirías tú vivir en Argentina
bueno, hoy en día, pues ya chance que llevas aquí un tiempito, pero lo que te llega de tus compas, de allá, ahora sobre todo también lo que hizo ruido, no solo en México, otras partes de Latinoamérica, sino por todo el mundo, el nuevo presidente. Nos vamos a meter con ese tema. Bueno, es que no quiero ¿Quieres? hablar tanto de política, Claro. pero, o sea, de que sí llama la atención el tipo. Sí. La neta que sí. Bueno, vamos a hablar de eso. Ok. Ok. No, mentira. Sí, llama la atención en todo sentido. Digamos, te puede llamar la atención. Hay gente que le parece una maravilla. Hay otra gente que no, que no está de acuerdo con sus formas o con su pensamiento, con su ideología. Pero sí, no podemos negar que es un personaje muy pintoresco. El problema es que un personaje pintoresco en un entorno o en una realidad socioeconómico, sociopolítica, no deja de ser una anécdota y algo gracioso. No es el caso de Argentina, porque la realidad está complicado, a veces es difícil. También a veces te dicen, tú no puedes opinar porque vives afuera. No tiene nada que ver. No, o sea, eso es una falacia, obviamente. Sí, que sí. puedes opinar. Me parece que uno no deja de amar el lugar Claro. de donde es. Yo no vivo afuera porque no me gusta Argentina. Vivo afuera simplemente porque me gusta viajar, me divierte, me gusta conocer otras culturas. Soy actor, me nutre mucho recorrer otros lugares, vivir otros lugares, conocer el mercado o el ambiente artístico, digamos, de otros lugares. Yo también que hago humor, conocer como el humor, la idiosincrasia de cada lugar me divierte mucho, pero yo vuelvo y volvería a Argentina 1.000 veces y me encantaría vivir en Argentina también. Ya. No es algo que descarto regresar.